Bienvenidos a Vibrando Chill, un podcast dedicado a hablar sobre espiritualidad y psicodelia. Espero que cada pensamiento que escuches en este lugar resuene en tu interior y pueda ayudarte quizás a encontrar alguna respuesta que estés buscando. Hoy estamos con Omar Rojas, un queridísimo amigo. De hecho puedo decir que es mi mejor amigo en la vida. Es un agrado poder entrevistarlo para que nos cuente un poco sobre una experiencia muy poderosa que él tuvo. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Estoy muy bien, Diego. Agradecido por la invitación. Siempre es un agrado compartir una conversación contigo. Contémosle un poquito a la gente de quién eres, en qué trabajas. Bueno, soy profesor de educación física. Trabajo en una fundación que se llama Fundación Misión Batuco. Una fundación que se encarga de ayudar a la gente de la localidad de Batuco. Son niños en riesgo social. Entonces nosotros a través del deporte le entregamos un buen uso al tiempo libre. Me imagino que esto es como un intento para ayudarlos a surgir en la vida o para alejarlos de drogas, de la delincuencia. Sí, exacto. Y también hago clases de calistenia en distintos lugares de Santiago, principalmente a jóvenes también con un alto riesgo social, ya que uno de mis principales objetivos es ayudar a adolescentes vulnerables. Súper. Y, para que la gente sepa, mi idea en este capítulo es hablar sobre algunas reflexiones que yo he tenido en este mes y que encuentro súper interesantes, mientras mi compañero me va haciendo algunas acotaciones. Y para finalizar, Omar nos va a contar un poco sobre su vivencia con el estrés, algo muy impactante que de seguro les va a interesar. Comienzo entonces con la primera reflexión, que ha sido súper importante para mí en este tiempo y la he intentado pensar constantemente. Y se trata sobre qué es ser exitoso. Y es que yo creo que es parte de todo ser humano el querer alcanzar un cierto estado de éxito financiero, de éxito social, de sentirnos felices y realizados en nuestra vida. El problema, siento yo, es que actualmente le damos todo este énfasis o importancia al dinero que estemos ganando, siendo que el dinero muy difícilmente va a asegurar nuestra felicidad. Y esto es algo normal. Toda la gente, especialmente en Occidente, lo piensa. Y es porque el Estado y la sociedad han hecho ver que esa es la forma de llegar finalmente a la felicidad esperada. Entonces, hace algunos meses atrás, estuve muy clavado en esta idea. Y dentro de proyectos que tenía, de bosquejos que estaba haciendo, dentro de un montón de cosas que estaba estudiando, se me ocurrió en la noche, un día que estaba solo, comerme una microdosis de honguitos de psilocibina, que fue algo así como un 0,3, o sea, algo muy mínimo. Normalmente ni se siente efecto con eso, en forma de buscar ayuda y de que la sabiduría que está en esta planta o el espíritu de esta medicina me pueda guiar un poquito con mis ideas, me pueda guiar con sabiduría, con una sabiduría superior, a cuál es mi destino, qué es lo que realmente me podría, de la mejor forma posible, ayudar a conseguir este éxito que estaba buscando. Así que me comí esa microdosis, puse una música bastante pachamámica, por decirlo así, en el computador, tenía un cuaderno al lado, me puse a anotar ideas y empecé a intentar que surgieran en mí cierto tipo de ideas que me llevaran a lo que de alguna forma estaba buscando, pero en realidad ni siquiera sabía bien. Probablemente ni ahora sé bien qué era lo que estaba buscando, pero sí algún indicio de lo que debía hacer. Y resulta que a los 5 o 10 minutos de haber ingerido el enteógeno, empecé a sentir efectos. Yo igual dije, probablemente me estoy sugestionando, no puedo sentirlo tan rápido. Me puse a meditar porque justo la canción empezó en una parte en donde me daban ganas como de conectarme conmigo. Y siempre que pasa eso, aunque vaya en cualquier parte, en la micro o esté en algún lugar, cierro los ojos e intento conectarme. Así que cerré los ojos, empecé a conectar conmigo y empezó a subir una nota más o menos fuerte de concentración, de felicidad, de paz. Así que dije, ok, no puedo estar enfrente del computador, no puedo estar escribiendo nada. Cerré el compu y me fui a mi pieza, prendí unas velitas y en posición de loto me puse a meditar y a tratar de vivir lo que en ese momento la medicina me estaba queriendo mostrar. Y para hacer un poquito corta la historia, lo que pasó fue que luego de meditar unos 30, quizás 40 minutos, empecé a pensar en mi mamá, en mi papá, que ellos viven conmigo, y en lo afortunado que soy por tenerlos cerca,
en lo afortunado que soy por tener una gatita conmigo, por tener amigos, por poder tener un techo, por poder despertarme cada día y poder ver el saludo de mi madre, la sonrisa de las personas que quiero diariamente. Y luego de profundizar un poco en esto, me di cuenta que lo que Longuito me quería decir era que yo ya era exageradamente exitoso por tener a mi familia cerca, por tener un techo donde dormir, por tener amigos, por tener la felicidad de la que no estoy siendo consciente. Yo ya era muy exitoso, muchísimo más que un montón de personas que anhelan esto. ¿Cuánta gente no tiene a su familia cerca o no están en su casa producto de su situación en el país? Así que entendí algo obvio, que el éxito no tiene que ver con el dinero ni el trabajo que tengamos. Tiene que ver con la felicidad que nosotros podamos experimentar en base a las cosas que tenemos cerca. Y quizás tampoco de la felicidad. Quizás el éxito tampoco se trata de sentirte feliz, sino de saber que estás en el momento correcto o haciendo las cosas bien. Y siendo de esta forma, puedes tener un empleo que quizás no te guste tanto, pero tener justo una pareja de la que puedes rescatar un montón de cosas buenas. O puedes tener una madre cariñosa, o en mi caso, una mascota que amo con toda el alma. ¿Qué es el éxito entonces? ¿Tener dinero? ¿Tener una buena posición social? No digo que el dinero no te ayude a sentir felicidad, pero normalmente esta felicidad es pasajera. Amigo Mar, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué le dirías tú a el hijo que aún no tienes si te pregunta el día de mañana, papá, ¿qué es ser exitoso? Para mí, el éxito tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Si hay algo que me guste hacer y lo puedo hacer de la mejor manera, creo que de esa forma me siento muy exitoso. Entonces, ¿qué sería para ti una persona exitosa? Dame el ejemplo de alguien exitoso. Un ejemplo de alguien exitoso podría ser hasta los mismos monjes tibetanos, que son lo que quieren ser, que siguen siendo lo que quieren ser durante toda su vida. Eso es un factor grande de éxito. Claro, y que probablemente son felices o le han encontrado un sentido a lo que están haciendo. También aquí, como dices tú, es un ejemplo perfecto de alguien que probablemente está realizado o se siente exitoso de cierta forma sin tener dinero, sin tener casas, sin tener bienes materiales, que es todo lo contrario a lo que nosotros normalmente tomamos por éxito. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te ha gustado el episodio hasta aquí, te suscribas para formar parte de esta mágica comunidad. Y ahora pasamos a la segunda reflexión, una idea que encuentro muy entretenida y valiosa y tiene que ver con el odio. Cuando nosotros odiamos a alguien, también estamos sufriendo. La verdad no recuerdo bien cómo fue que me di cuenta de esto, que es un poco obvio de todas formas, pero que la gente que odia rehúsa a darse cuenta. Cuando a nosotros nos cae muy mal a alguien, o le tenemos sangre en el ojo al jefe, o a alguna expareja, por ejemplo, supongamos que le tenemos odio, o un muy mal sentimiento. Ese mal sentimiento, ese odio, lo estamos cargando nosotros, y aunque no nos demos cuenta, nos está pesando en la vida. Pongámonos en el caso de que un amigo se metió con nuestra pareja. Esto, a pesar de que es un odio justificado de cierta forma, nos va a dificultar para seguir conociendo gente en nuestra vida. Por ejemplo, si yo el día de mañana tengo que conocer otros amigos, voy a estar con ese escudo enfrente porque voy a tener un odio que no me va a permitir relacionarme correctamente, no me va a permitir entrar en confianza y demostrar el cariño que quizás yo normalmente solía entregar. Así que finalmente, tener odio es una carga para nosotros. Incluso inconscientemente, aunque sea un odio pequeño y nosotros sintamos que no nos afecta, de seguro, en algún nivel de tu vida, te va a estar influyendo. Tengo una historia para esto, Diego. Cuéntame. Mira, yo siempre hablo con mi hermano y le digo acerca del odio. Le explico, siempre estoy inmiscuyéndome en este tema. Creo que me has contado un poco y que a él le cuesta un poquito entender esta idea, ¿no? Sí, claro que sí. Él es joven, tiene 14 años, chiquitito. Entonces tienen el odio a flor de piel. Claro. ¿Qué le explicaba yo? Le contaba una historia. Que cuando él tenía odio
y se lo entregaba a otra persona, esa persona podía o no aceptar ese odio. Es como un regalo. Este regalo tú se lo pasas a esa persona y si no lo acepta, ¿de quién va a ser el regalo? Mío, porque siempre va a estar conmigo. Al final ese regalo no se entregó. El odio siempre lo tengo yo. Me siento mal. Esa persona que yo le quería hacer un mal y entregarle mi odio no se va a ver afectada. Por el contrario, este sentimiento va a estar conmigo durante todo el tiempo que me sienta con odio. Y una última reflexión que quería compartir con ustedes es: ¿estás tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde estás? Eckhart Tolle dice en El poder de la hora: la mente crea una obsesión con el futuro como producto de un presente insatisfactorio. Y es que nos encontramos constantemente fantaseando sobre el futuro, pensando en el momento en el que vamos a tener éxito, pensando en lo que tenemos que hacer mañana, en la tarea que tenemos que entregar la siguiente semana, en lo felices que seremos cuando vayamos al carrete el fin de semana y besemos a una mujer hermosa, en ver a nuestros amigos el viernes. Y todas estas ideas, todas estas imaginaciones, solo hacen una cosa, que es alejarnos del presente, nos mantienen distraídos. Te pregunto entonces, ¿qué obtienes con mentalizarte tanto en un futuro si no estás aprovechando el momento en el que estás viviendo? ¿Podrías morirte mañana y no estás aprovechando el día que tienes por pensar en un posible futuro? Y quiero finalizar esta idea con una historia que me pasó hace algunas semanas atrás, en donde yo iba en mi moto camino al gimnasio y desde que me levanté iba pensando en el futuro, en los proyectos que he tenido estas semanas. Entonces todo el camino en moto fui pensando en esto, en lo feliz que podría ser y en un montón de ideas que tienen que ver con la ley de atracción, en donde yo estaba intentando atraer estas cosas a mi vida. Y mientras estaba haciendo todo esto, miro para la izquierda por el espejo, doblo levemente la cabeza, veo que no viene ningún auto y me dispongo a doblar al carril de al lado y pasa un auto a, yo creo, unos 150 km por hora, ¡bum!, rajadísimo al lado mío. Fue tan así que yo sentí el viento pasar por todo mi cuerpo. Yo creo que estuvo a 5 a 10 centímetros de chocarme. Quizás no suene increíble, pero para mí en ese momento, y andando en moto, o sea, en un vehículo en donde me expongo completamente, se sintió muy abrumador. Durante unos 10 segundos quedé como choqueado, diciendo estuve a punto de morir. Si yo hubiera doblado medio segundo antes, me mata. O como mínimo me deja en silla de ruedas. Y luego de ese momento de shock, me puse a pensar, ¿qué he hecho hoy día? ¿Qué hubiera sido de mi último día acá en la Tierra? Estuve todo el día desde que me levanté pensando en el futuro, pensando en mis proyectos y no estaba aprovechando mi día. No hice nada significativo en ese día y todo mi día lo pasé imaginando. Así que me gustaría que le tomen un poquito de importancia a lo valioso que es cada momento en su vida. Porque nunca sabemos cuándo ya no vamos a estar. Y la forma de hacer significativo nuestros momentos es estando presente. Porque la presencia es una forma de gratitud a este corto viaje llamado vida. Y ahora pasaremos a la vivencia de Omar, que yo quería compartir con ustedes. Y trata sobre la ansiedad. Un demonio silencioso pero presente en gran parte de la humanidad actualmente. Y que muchas veces lo pasamos por alto, pero que para ciertas personas puede significar un enorme deterioro en su calidad de vida. Omar, yo llevo la cuenta de que hace cerca de 2 años que saliste de tu estado severo de ansiedad. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo viviste tú la ansiedad? ¿Qué sentías? Bueno, principalmente lo que sentía era algo que yo creo que no muchas personas lo sienten y lo entienden. Primero tuve un episodio de sentir como que todo lo que pasaba a mi alrededor estaba puesto por alguien o por algo. Eso es despersonalización, ¿no? Se llama despersonalización y Claro. desrealización. ¿Ya? Entonces yo me sentía como en el show de Truman, una película de Jim Carrey. Sentía siempre que estaba pasando algo a mi alrededor que era ficticio. Claro. Estaba puesto en ese lugar. Lo segundo, tenía alucinaciones constantes. Pero paremos un poquito ahí. ¿Qué te producía el sentir que las cosas eran ficticias? Porque quizás puede no sonar malo. Claro, yo
Sentía un miedo profundo, muchísimo miedo. Me daba miedo que alguien estuviera haciendo las cosas para yo no salir de ese estado, O como para causarte daño. para causarme daño. Ya, entonces el tú ver o sentir que tu entorno era como falso, te daba miedo, te daba inseguridad. Me daba miedo e inseguridad, claro. Ya. Y con las alucinaciones era un poquitito más fuerte, porque yo sabía que lo que me estaba pasando no era real, pero este tipo de alucinaciones me hacía pensar que yo tenía otra cosa, y no era ansiedad, Como que estaba un poco loco, algo así. como que estaba loco. Ya. Sentía que estaba loco, yo al final pensaba que era esquizofrenia. Entonces Y eso te era- asustaba un montón, po. me asustaba De seguro. demasiado, porque es una enfermedad incurable del cerebro. Claro. Entonces esto me causaba mucho dolor, mucho dolor. Cuéntanos un poquito, porque esto es súper importante. ¿Cómo empezaste con esta ansiedad? ¿Cómo se hicieron fuertes estos episodios? Esto comenzó en mi periodo universitario. Me puse a incursionar un poquitito en las drogas recreativas, quise participar con mis amigos, fumando marihuana. Y en esos momentos de un fin de semana, muy cansado, yo pensando en que me iba a relajar, me iba a sentir mejor, fumamos con unos amigos. Al final, ¿Era tu primera vez que fumabas o habías fumado antes? no era mi primera vez, había fumado antes. Ya. Entonces yo me sentía bien, me relajaba, me ponía eufórico, me daba risa, la pasaba bien. Ya. Estábamos con mis amigos en la pieza, estábamos viendo unas películas, entonces empezamos a fumar y simplemente me puse a mirar por la ventana. Recuerdo que estaba viendo una imagen de Dragon Ball y después de ver esa imagen de Dragon Ball empecé a ver la tele y todo lo que veía era falso, como si no existiera. Ah, quizá ahí fue la primera vez que te pasó. La primera vez que me pasó. Claro. Sentía que no existía. Entonces miré mis manos y en ese momento que miré mis manos dije, ¿qué soy? Una pregunta fundamental que nos hacemos todos los humanos, supongo. Claro. Y me empecé a preguntar, ¿qué soy? Esto me llevó a una pregunta más grande porque uno no entiende qué es realmente. Claro. Uno piensa que es un humano y nada más. Entonces estas preguntas empezaron a enredarse y no sabía qué era. A generar miedo también. A generar miedo. No sabía qué era, no sabía qué estaba pasando, no entendía nada, no conocía a la persona que estaba al lado mío, que era mi amigo de Ya. toda la vida. Entonces todo esto me estaba pasando la cuenta y me hacía sentir cada vez más mal. Hasta que en un momento de una alucinación empecé a tener flashbacks. Los flashbacks son miradas al pasado Rapiditas. rapiditas. Claro. Y después de esto me pasaban flash forward, que es al revés, Al futuro. al futuro. Entonces sentía las cosas que estaba viviendo que ya estaban pasando, Como puro déjà vu, ¿no? como déjà vu. Claro. Entonces se intensificaba, iba uno tras otro, miraba hacia afuera y después estaba en el patio y después estaba en el techo, después así. Todo el rato cambiaba de lugar en lugar. Entonces seguía con eso. Llegó la familia de mi amigo, todos estábamos arriba. Yo no sabía qué hacer, yo me sentía. ¿Le habíais distinto. dicho o no lo habéis dicho? A ellos. Sí, pues. Ellos estaban entendiendo que yo Ya. estaba teniendo un episodio raro. Y yo no sabía qué era. No era una pálida, no era algo que había vivido antes, No era simplemente un mal viaje. nada como eso. Después de esto, al otro día, pasa. Y no me vuelve a dar otra vez. Pero yo recordaba ese episodio y me daba miedo. Ya. Recordaba y me daba miedo. Yo ahora estoy sintiendo un poquitito de miedo, pero es porque todavía lo recuerdo con recelo. Todavía me asusta el hecho de lo que me pasó. Entonces, de ese miedo que iba sintiendo cada vez que lo recordaba, se iba intensificando, me iba asustando más. Y esto que era un miedo se volvió un trastorno. Y esto se llama trastorno de ansiedad, así lo conocen los psicólogos. Entonces, con el tiempo seguí sintiendo estas alucinaciones, estas cosas, pero ya se me iba haciendo más suave. Pero yo no sabía por qué se ponía más suave. Tampoco sabía por qué me daban crisis de pánico. No entendía nada. Entonces ahí fui a tomar terapia.
Ya. Ahí yo dije, este es el momento de tomar terapia. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que decidieras ir a terapia? Porque me imagino que uno al principio espera que se le pase. Sí, espera a uno que se le pase. Yo creo que estuve un mes pensando en que se me iba a quitar solo. Claro. Porque lo que tenía era el efecto de la marihuana. No seguí fumando después de ese episodio, pero pensaba que si no fumaba se me iba a ir quitando. Pero al final nunca se quitó. Fui a médico un día cuando me dio mi primera crisis de pánico. Mi abuelita estaba conmigo y lo único que ella veía es que yo lloraba y gritaba. Fue en tu casa, ¿no? En mi casa. Ya. Después de esta crisis de pánico. Fue mi primera vez que tuve una crisis de pánico. Entonces ella me llevó al hospital, al médico, pudimos revisar, no tenía ningún síntoma, no tenía problemas de nada, era una persona muy sana y me dijeron que esto que estaba pasando eran crisis de pánico y era por un hecho que había vivido. ¿Y cuál era el hecho? Fue el haber fumado marihuana con mi amigo. Yo ya había fumado algunas veces, pero este fue el episodio detonante de todo lo que me pasó después. Igual podemos decir que la marihuana no fue lo que hizo que yo tuviera este problema, sino que yo ya venía con una carga anterior a los estudios, al trabajo, que tenía que hacer muchas cosas, que yo estaba saliendo de mi casa, estaba teniendo una separación familiar, entonces todas estas cosas me fueron afectando. No era 100% la marihuana. Claro. La marihuana hizo que yo tuviera este episodio para que me pudiera dar cuenta. Lo sacó a la luz. Lo sacó a la luz. Entonces empecé a tomar terapia. Después de estos años, porque no estuve un día, no estuve una semana, estuve años en terapia, empecé a aprender de la ansiedad. Sabía que era un ataque de pánico, ya lo entendía. Sabía que era el miedo que tenía. También sabía cómo controlarlo. Una de las principales cosas que me dijeron para controlar era que yo tenía que ser un espectador de ese sentimiento. Ya. No sentirlo. No involucrarte tanto. No involucrarme en ese sentimiento, porque nosotros no somos lo que pensamos. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí aprendí que tenía que verlo y no sentirlo. Pero tú te dirás, qué fácil. No, no es fácil. Es muy difícil no sentir lo que uno sentía antes o mirar lo que uno siente. Entonces hay una reflexión que me gusta mucho que es para ver tus pensamientos. Imaginar que tú estás debajo de una ola. Cuando viene una ola, si explota, si revienta, tú te vas con ella, ¿cierto? Claro. Entonces si tú estás debajo de la ola pasa por encima y a ti no te pasa nada. Entonces, esta ola grande son los malos pensamientos, el miedo, las emociones malas, negativas que tenía, y yo estaba abajo y solo era un espectador, mirando esta ola que pasaba por encima mío. Entonces, esa reflexión me ayudaba mucho a no sentir todas las emociones que se venían a mi mente. Entonces, ya no eran emociones que yo podía sentir de inmediato, sino que eran emociones que podía ir calificándolas. Y si yo quería sentirla, la sentía. Claro. Y qué interesante lo que cuentas, porque es muy parecido a lo que uno hace cuando medita, que intenta no simplemente no pensar, que es lo que se cree mucho, sino que uno se hace espectador de sus pensamientos, porque no está mal pensar. Ese es uno de los grandes propósitos que tiene el cerebro, para lo que está hecho. Entonces no hay que intentar no pensar, hay que intentar no involucrarse con los pensamientos y dejar que pasen tal como tú estás diciendo. Qué interesante que la analogía sea súper parecida. Sí, exacto. Entonces había otra forma de darme cuenta cómo de tener estos episodios. Y que era reconocer que el miedo te da más miedo. Se vuelve un círculo vicioso. Cuando uno se da cuenta de esto, evita que este miedo controle tu vida. Dame un ejemplo de que el miedo te da más miedo para terminar de entender. Por ejemplo, tú tienes miedo a los conejos, ¿ya? Porque a mí me pasaba. Se me había generalizado y me daba miedo a los conejos. Entonces, este conejo me daba miedo y yo me daba cuenta de que este miedo me daba miedo también. Es inmiscuirme en el mismo miedo. Entonces, como yo sentía este miedo, me daba miedo sentir este miedo. Ya. ¿Se entiende?
Claro, claro, te daba miedo sentir una mala sensación que en el Sí. fondo eran los miedos, y como estaba sintiendo tantos miedos, además tenía miedo de sentir esas sensaciones, Exacto. algo así. Entonces, en el Sí. fondo era como un miedo generalizado a casi todo. Sí, entonces yo sentía este miedo y se iba haciendo otro miedo y se convertía en otro miedo y al final se convertía en un círculo vicioso que te hacía explotar y te daba una crisis de pánico. Qué interesante. Entonces tú tenías que llegar a lo que sentías y eso era lo único que tenías que hacer. Por ejemplo, ir al miedo principal y enfrentarlo. Entonces yo, ¿qué hacía? Iba hacia el conejo y me quedaba al lado, lo miraba. Al final terminaba no sintiendo miedo por ese conejo. Lo enfrentaba y se iba liberando ese miedo. Complementando un poquito de lo que dices, yo en mis lecturas he visto un poco de lo que tú estás hablando y se llama llevar conciencia hacia nuestros pensamientos o a nuestras malas sensaciones. Y esta idea trata de que cuando uno tiene un mal pensamiento o una mala sensación es como un nudo y que está ahí constantemente. Pero cuando tú llevas conciencia a ese sentimiento, o sea, cuando tú empiezas a observarlo, pero sin involucrarte tanto, sino como dices tú, como si fuera una ola y tú estás abajo del mar. El llevar conciencia a ese momento empieza a hacer que este nudo se desate y empieza a hacerlo desaparecer. Entonces, qué interesante cómo se siguen entrelazando la espiritualidad con muchos aspectos de la vida, con la psicología también. Sí, cierto. Y también hay otras cosas. Por ejemplo, hay cosas que te molestan, ¿cierto? Claro. Las cosas que te molestan, si tú las evitas, te siguen molestando. Pero si tú las enfrentas, se transforman y se convierten en algo positivo. Te pongo un ejemplo para que la gente lo entienda. Si a mí alguien me está molestando y yo me voy, me va a dejar de molestar, ¿o no? Yo creo lo contrario. Porque si una persona me molesta, probablemente si yo me alejo o lo evito, me va a seguir molestando. En cambio, si yo intento entender por qué lo hace y la acepto, estas actitudes se transformarán para mí y me dejarán de molestar. Me parece súper bonita tu idea. Quería preguntarte, para empezar a terminar un poquito con este tema, ¿qué te enseñó la ansiedad? ¿Qué aprendiste de estos episodios que duraron varios meses? ¿Cuánto duraron todo esto? Duraron 3 años. Un montón. Sí. Entonces, Fueron los primeros 2 años muy fuertes y el tercer año ya fue un poco más suave. me imagino que te costaba salir de la casa o no tanto. Todo me daba miedo. Todo. Salir de la casa, caminar, mirar me daba miedo. Porque tampoco podía ver bien. Qué importante igual entender esto, porque hay mucha gente que tiene ansiedad, quizá en un rango un poquito menor, o aunque sea la mitad, sigue siendo un montón. Sigue dificultando enormemente las cosas que la gente hace, cómo se desenvuelve en la vida. Y aquí también podemos ver la importancia de nosotros responder bien y actuar bien, porque no sabemos qué está pasando en el mundo de la otra persona. Imagínate cuánta gente entre esos 2 años te miró feo, o pensó mal de ti, o te Exacto. chocó en la calle sin saber el infierno que tú estabas viviendo. Sí, exacto. Y volviendo a tu pregunta, con la ansiedad aprendí que tenía que amarme más. ¿Por qué digo amarme más? Porque al mirar no veía realmente lo que estaba pasando. Entonces, antes no me daba cuenta de lo importante que era ver normalmente. Darme cuenta de que las cosas que estaban a mi alrededor estaban bien, se sentían bien, las podía ver, las podía tocar, podía sentir, aprender de los demás. Simplemente no las podía hacer en el momento que tuve ansiedad. Entonces, cuando empecé a sanar, aprendí que debía amarme más. Amar mi vida, mis ojos, mi cuerpo, puede ser, ya que yo también soy profesor de educación física y trabajo con mi cuerpo. Claro. Entonces, la reflexión más importante que me dejó la ansiedad fue amarme a mí mismo, mejorar como persona, cambiar mis actitudes y a través del cambio simplemente pude ir sanando. Quería completar un poquito lo que dijiste, porque en un podcast anterior, en El Espíritu del Viento que se llama, yo hablé precisamente de eso, quizás en la misma idea, y es de que uno no se da cuenta de lo afortunado que es por tener salud,
por poder ver correctamente, por poder sentirse más o menos bien en su día, por poder tener 2 piernas, 2 manos, por poder tener un estado mental medianamente estable, uno lo pasa por alto y se fija en lo que no tiene, se fija en las cosas que le molestan, se fija en que aún no es exitoso, como lo estábamos hablando. Pero cuando uno está enfermo o tiene algún problema grave, recién ahí extraña su normalidad y se da cuenta de lo importante y lo valioso, lo entretenido que era vivir en esta vida teniendo lo que normalmente pasamos por alto. Y antes de que termine el podcast, quería decirte algo que tú dijiste entre medio y que lo anoté porque me pareció muy valioso. Que hablaste de que la marihuana sacó a la luz estas cosas. De esto también podemos sacar que quizás esta experiencia no fue del todo mala. De que la marihuana, de cierta forma, que en muchas otras partes del mundo, en muchas tribus, ha sido usada como una planta de poder. Y quién sabe si quizás en ti hizo que esta experiencia te ayudara a mejorar como persona y sacara a la luz situaciones y miedos que a ti verdaderamente te hacían falta afrontar. Exacto, yo sentía que había muchas cosas que me faltaba afrontar. Y esto tenía que ver con mi familia, conmigo, con mi estudio. Yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo simplemente vivía mi vida como yo quería, como a mí me daba la gana. Entonces, estas cosas que me pasaron me empezaron a dar un poquitito de conocimientos que necesitaba para mi vida. Y también me ayudaron a acercarme a mis seres queridos, porque cuando yo estaba mal, ellos me ayudaban. Yo podía cargarme sobre sus hombros. Al igual que las personas que yo no conocía, cuando iba en el metro, me daba cuenta que también me podían ayudar. Si yo tenía una crisis, me caía, me desmayaba, me pasaba lo que fuera, esas personas igual iban a estar dispuestas a ayudarme. Qué entretenido pensar que a pesar del miedo que sentías por todo, igual estabas confiando en el amor que te podía entregar la gente que no conocías. Exacto. Y con esto vamos dando por finalizado el episodio de hoy. Omar, ¿cómo puede hacer la gente que sienta ansiedad, que sienta miedo, que necesite una palabra de ayuda o algún consejo para contactar contigo? Yo les dejaría mi Instagram para que puedan contactarme, Genial. hacerme algunas preguntitas. Yo no tengo ningún problema en responderlas. Me gusta ayudar, es parte de mi vida. Así que si quieren acercarse y preguntarme, mi Instagram es profe.esteban.sw. Eso es Instagram, ¿verdad? Instagram. Genial. Un agrado entonces tenerte conmigo hoy día, hermano. Eres una persona muy importante para mí y agradezco mucho que estés hoy día en mi podcast. Muchas gracias. Eres igual de importante para mí. Muchas gracias. Si les gustó este episodio, me ayudarían un montón compartiéndolo. Y si tienes algún comentario o recomendación, puedes dejarla en el Instagram vibrando.chill o en mi cuenta personal diego.nutri. Nos compartimos en el siguiente episodio.